Tras la aparición de la pandemia a inicios de este 2020, 11 países en el mundo han regresado a clases de manera presencial, entre otros China, Francia, España, Estados Unidos e incluso Colombia, que la semana pasada inició un programa piloto en cerca de 200 escuelas con la modalidad presencial. En Italia, pese al rebrote, hace apenas unos días se suspendieron las clases de educación media superior, pero se mantienen las clases en los jardines de niños y las primarias. ¿Cuándo se podrá regresar en México? ¿Cuáles serían las condiciones? ¿Podrían elegir con libertad los padres de familia las clases presenciales o la escuela a distancia? Es momento de analizar esa posibilidad. Acompáñanos esta noche por ADN 40 a analizar el tema con el doctor Guillermo de Loya. Pues un tema súper importante, trascendental, diría yo. Guillermo de Loya, bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Estela, siempre un gusto. Bueno, después de China, porque China, digamos que se cuece aparte, ¿verdad? Pero los países europeos fueron los primeros en volver a clases y bueno, han instrumentado diversos protocolos. La gran pregunta que se hace de fondo es, ¿por qué se debería pensar en que los niños y las niñas, o por qué decidieron estos países, deben regresar a los colegios? Porque se debe de hacer un cuidado, se debe de hacer un equilibrio entre el cuidado a la salud y el problema que potencialmente se puede generar a futuro en materia educativa, el cual puede tener dimensiones que no conocemos. Mira, Estela, nada más te voy a comentar de un estudio que se tiene de una fundación educativa que se llama Insights for Education, que tiene sede en Zúrich. De 191 países, el estudio confirma que no existen datos conclusivos para estimar que el confinamiento o el aislamiento de los alumnos al no llevarlos a la escuela es conclusivo para la transmisión de la enfermedad. Con esto, debemos tomar riesgos, sí, siempre y cuando, por supuesto, no se ponga en riesgo la salud de los educandos, pero también con la implementación de medidas que científicamente han sido probadas. Creo que el rezago educativo que esto puede generar, según el mismo estudio, imagínate, exponencialmente multiplicado por el número de alumnos y el número de horas perdidas, estamos actualmente en un déficit educativo pandémico de casi 300,000 millones de horas perdidas. Esto es una situación verdaderamente lamentable y evidentemente el mayor número de este rezago le pega a los países latinoamericanos que cuentan con pobres infraestructuras educativas. Bueno, eso es en términos de aprendizaje, de rezago educativo, pero en términos psicoemocionales, ¿hay razones de fondo? Por supuesto, has tocado un punto muy importante. Imagínate, la propia Organización Mundial de la Salud estima que se ha incrementado, derivado de este estrés pospandémico o intrapandémico, en 34% las psicopatías, de los cuales muchos de ellos pegan directamente a la propia juventud o a la temprana juventud, incluso a la niñez. Con esto, sabemos que la escuela es el medio idóneo donde se ancla la socialización, en donde se fomenta ese factor socioafectivo que a su vez fortalece el aprendizaje. Y muchos de los jóvenes, niños y ya cuasi adultos universitarios han estado prácticamente 8 meses en un confinamiento que no les deja la posibilidad de tener mayor contacto que el contacto virtual. Es muy importante y México tiene que estar preparado para un problema, posiblemente un problema de futuro de salud, para el cual pues no habíamos visto tampoco en ninguno de sus episodios históricos. Bien, mira, te voy a mencionar 2 países. Uno es Inglaterra, donde ya en plena temporada de rebrote han tenido que cerrar algunas escuelas, pero básicamente secundarias. Las demás continúan abiertas y se habla de un monitoreo diario, de una buena coordinación con autoridades tanto sanitarias como de educación. Y el caso de Italia, donde también se decidió que los chicos deberían seguir los de jardines de niños y primarias y la media superior en pleno rebrote continúan adelante. La tendencia es no volver a cerrar las escuelas, pero bueno, básicamente hay una buena coordinación con las 2 instancias que te menciono. Pero además otra cuestión, Estela. Siempre una buena decisión va apoyada sobre buenos análisis y buenos datos. Países europeos que invirtieron desde el inicio de la pandemia a contar con información estratégica, la cual permite de alguna manera los confinamientos selectivos y posteriormente las aperturas estratégicas, como es el caso de la educación. En Inglaterra, sobre todo en Inglaterra, el grado de transmisión infantil es un ratio muy bajo. Se tiene del 7% alrededor de lo que los niños y los jóvenes pueden transmitir alrededor del virus, que por supuesto es una cuestión importante, pero que permite de alguna manera tomar decisiones sobre quiénes pueden permanecer y también la información regional, porque esto también opera sobre las distintas regiones
regiones en las cuales existen mayores grados de infección o menores grados de infección. E Italia, con una población sumamente, por decirlo de esta manera, envejecida, con una población alta de adultos mayores, en donde se les tiene un cuidado, sobre todo en la región de Lombardía, como lo habíamos mencionado, en donde también se tiene el cuidado de la salud con los protocolos necesarios, pero no necesariamente se llega al confinamiento educativo. Y con ello, repito, cuestión que hemos carecido también en nuestro país, y hay que decirlo. Nosotros cerramos y apagamos todos los motores de la economía en razón de la información en bruto, sin tener los conocimientos suficientes, ni los testeos, ni las probanzas suficientes también para poder tomar decisiones. Creo que es fundamental lo que han hecho en los países europeos, del darle seguimiento acucioso por medio de la probanza. Bueno, pero sí mencionas un elemento importante que tiene que ver con efectivamente las pruebas, los monitoreos, en fin. Absolutamente. Se tomaron con base a todos estos elementos, tampoco fue una ocurrencia, ¿no? Imagínate, Alemania, a sus estudiantes desde el grado de primaria, secundaria, media y superior, les hacen una prueba semanal e incluso pruebas no nada más serológicas, sino también de exudados bucofaringeos, los cuales, como tú sabes, dan un espectro más completo de asertividad para el diagnóstico de la infección. Se les hace una prueba semanal. Con toda la discreción se les da seguimiento personalizado, con geolocalización incluso para el caso de los infectados, y en su momento se les da seguimiento en casa para evitar que tengan contacto con otros alumnos. Insisto, habla de una buena coordinación entre las escuelas, los ministerios de educación y los de salud, pero además hay protocolos, Guillermo. Por ejemplo, en España se desinfectan los salones de clases, el uso de cubrebocas, los niños entran de forma escalonada según la edad y por zonas. O sea, instrumentaron un protocolo, por ejemplo, que lleven 2 cubrebocas, lo cambian cada 4 horas los menores, los baños, con una circunstancia también muy específica de que no se usan consecutivamente, sino terciados, digamos. O sea, tienen una serie de protocolos, les dicen que los lápices de la escuela se quedan en la escuela, los de casa en casa. En fin, hay una serie de protocolos que en España han demostrado que sí se puede volver si se instrumentan los mismos. Lo cual es muy sano. Yo creo que ninguna medida de seguridad en respecto de la salud sobra, pero sobre todo también en una cuestión que es importante, cómo desde el núcleo familiar nosotros podemos hacer llegar, interiorizar, digamos, esa información de seguridad para los propios alumnos y que la repliquen en la escuela sabiendo que lo que está en juego es su salud. Pero bueno, también en la responsabilidad escolar de los núcleos de detección, los filtros por los cuales también se puede saber si un alumno llega con cierta sintomatología, etcétera. El aislamiento, los escalonamientos de horarios, creo que son cuestiones que se deben de poner ya sobre la mesa para tomarlos como riesgo, repito, siempre y cuando esto no entre en tensión con la cuestión en el cuidado de la salud. Pero ya debemos de tomar riesgos y sobre todo, Estela, debemos de estar ya así en tiempo presente en nuestro país preparándonos para que los hábitats y los ecosistemas educativos sean ecosistemas sanos que se van a habitar ya pronto. Necesitamos tener esa preparación que de alguna manera veo que no estamos haciendo. Doctor, te quiero poner, yo sigo con los ejemplos de lo que ha pasado en el resto del mundo. Estados Unidos es el país que tiene mayor número de muertes y de casos de COVID. Y desde septiembre reiniciaron las clases en todos los estados, excepto en Washington, D.C., es el único donde no hay clases. Pero ahí, por ejemplo, regresaron con esta serie de protocolos que te he comentado. Por ejemplo, los niños no los llevan los papás de la manita al salón, sino los dejan en el automóvil y los recogen así. Pero lo más importante, y es sobre lo que te quiero preguntar, es que los padres de familia tienen la libertad de decidir si los mandan presencialmente o deciden que los niños se queden en casa. O sea, no los está obligando el sistema educativo de Estados Unidos a que forzosamente regresen a las presenciales. Yo creo que al igual que en algún momento debemos de replicarlo en nuestro país, esto debe ser un sistema colaborativo de responsabilidades. ¿Por qué? Porque también esto entra en tensión incluso con la propia economía familiar, al tener que permanecer en casa aquellas madres, aquellos padres de familia que necesitan forzosamente hacer su actividad económica fuera del hogar. Y con ello, pues bueno, en esa valoración que tengan por las condiciones del propio alumno, del hijo y en su momento del contexto, el uso del libre albedrío en razón de una cuestión que es sumamente importante, pero que evidentemente los obliga a tener los protocolos de sanitización suficientes y decidir en su momento si es posible el poder llevar a ese alumno a la escuela con las condiciones que tiene. Creo que es una condición muy sana. Con responsabilidad con los padres de familia y darles la libertad de que elijan si los niños van a la escuela. ¿Eso podría funcionar en México?
Absolutamente. Y esto tiene que ser también un ejercicio de generación de conciencia desde las autoridades de salud, desde las autoridades escolares, para poder tener a los padres también bien conscientes de esta situación. Fíjate, yo quiero mencionar, tú has dicho el tema de la Organización Mundial de la Salud, yo tomo el de la ONU, que ha dicho que se debe continuar con la reapertura de colegios, pero tomando todas las medidas necesarias, porque da una relación muy importante. Así como se resiente la economía con los cierres, el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños también se ve afectado con la educación a distancia. La ONU, la OMS están más o menos en esa misma tendencia. Y te adiciono al Banco Mundial con un estudio en el cual dice que la educación a distancia solamente puede suplir entre el 12 y el 30% de los conocimientos necesarios que se dan de manera presencial. Bueno, dos factores, doctor de Loya, por último. El tema de la conectividad y de que en esto de las condiciones realmente las escuelas tengan los elementos necesarios para que los niños pudieran higienizar sus manos en la medida, insisto, en la que los padres decidan que los niños, porque eso sería, creo que fundamental. El modelo de Estados Unidos es muy importante de que los padres eligen si van o no a clases o si se quedan en casa. Rápidamente. Acceso a Internet, que desafortunadamente 32 millones de mexicanos todavía no cuentan con ese acceso. Aumenta en mucho la brecha de desigualdad si es que no también ponemos el énfasis sobre poder llevar el Internet a todos los confines. Tenemos 80 millones de usuarios, pero que en este caso es muy necesario el poder llevar a todos los confines. Y finalmente, sí, por supuesto, el libre albedrío con las seguridades suficientes, pero ya tomar los riesgos, Servito, sin que esto suene mal, tomar el riesgo de poder estar preparándonos en este momento y en su momento ya llevar a cabo una apertura educativa que creo que para todos es necesaria. Quiero ponerte ahora dos tweets, porque hay un debate en redes sociales, no solo en México, Guillermo, hay un debate en todo el mundo, exactamente, y en América Latina sobre la posibilidad de que los pequeños y las pequeñas pudieran regresar a las clases, no solamente las niñas, los niños, sino los jóvenes de educación media superior. Entonces, en estos dos tweets que estamos revisando, bueno, básicamente están hablando los padres sobre la necesidad de que los jóvenes regresen al colegio. Necesidad con responsabilidad, y también creo que es un gran momento para hacer una evaluación de la infraestructura educativa que tenga las condiciones suficientes para poder tener y cumplir esos protocolos de sanidad. México lo necesita. Muy importante lo que acabas de decir. Doctor Guillermo de Loya, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Bueno, dejamos esta reflexión, que es un tema súper importante en manos de la ciudadanía, que hablaba de la libertad de elegir, así que bien importante. Gracias, doctor. Gracias a usted por habernos acompañado en una emisión más de Ruta ADN 40.